comenzado lo que tiene que ver con el primer taller, con los vínculos contractuales con el Estado, con los funcionarios de ACE. Darle las gracias a todos por la participación, a la Departamental de Montevideo por el apoyo que es en conjunto con los compañeros de la Departamental de Montevideo, de formación, un debe que teníamos. En el periodo pasado tuvimos la suerte de estar al frente de la Secretaría de Formación, donde se tocó un poquito mucho lo que tenía que ver la formación sindical, cómo se hicieron las primeras asociaciones, cómo se llegó a conformar las distintas federaciones a nivel del Uruguay, la importancia de la mujer en lo que tiene que ver todo el papel sindical. Lo que tenía que ver con toda la historia del movimiento sindical lo pudimos hacer en el periodo anterior. Este periodo nos toca asumir la responsabilidad de nuevo de la Secretaría de Formación, y ante consultas e inquietudes que tuvieron compañeros que presentaron en el último congreso, decidimos hacer la averiguación correspondiente con quien es nuestro presidente a nivel de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, el compañero Martín Pereira, con Lorena Luján también, presidenta de la Departamental de Montevideo, y enfocarnos en lo que tiene que ver en el día a día, en lo que nosotros le podemos llevar a nuestros compañeros, que son los problemas que tenemos en nuestro centro, poder, a través del licenciado Matías Carrasco, que es el que va a dar los talleres, poder develar tipo de dudas que a veces se nos hacen medias complicadas, poder responderla en el momento, o ya estar llamando aquí a la Federación, a las distintas secretarías, poder alimentarnos de eso para que en el día de mañana los compañeros puedan tener una respuesta más rápida ante situaciones que requieren urgencia. Por eso digo, nos vamos a enfocar, son 5 talleres, aproximadamente entre 3 horas y media, y bueno, la idea es empezar primero con Montevideo, que ya tenía asumidas todas las comisiones internas, y luego poder salir al interior, a las distintas regionales, y replicar lo mismo que estamos haciendo aquí, replicarlo en el interior. La idea era hacerlo, esta misma charla, poder hacerla en el interior, uno y uno, pero bueno, hablando con Matías y hablando con Lorena, quedó mejor hacer los 5 talleres de corrido en Montevideo, finalizar Montevideo y después sí ir a distintas partes del interior para que no quedara tan disperso en el tiempo. De mi parte solamente agradecerles a todos ustedes por el compromiso, por estar aquí, por las ganas de empezar a formarse, y le voy a dar la palabra a la compañera Lorena Luján, presidenta de la Departamental de Montevideo. Bueno, buenos días para todas y para todos. Para nosotros digo nosotros porque es para los 15 departamentales de Montevideo, un gusto estar acá, iniciando este ciclo de talleres, iniciando la formación que es tan importante para el movimiento sindical. Si los compañeros y compañeras que representamos a los trabajadores y a las trabajadoras no estamos formados, sin duda va a ser muy difícil poder representarlos. Y eso tiene que ver con el inicio de hoy, con ese inicio de poder hacer este ciclo de talleres. Hoy a la mañana hablábamos de esa importancia de darle la continuidad de cada uno de ustedes que vengan a participar de los talleres, pero también que no se fuera un poco más extenso en el tiempo. Entonces por eso definimos el poder hacerlo capaz que cada 15 días. Nosotros ya tenemos la segunda fecha. Como sabrán algunos que les hemos mencionado, vamos a tener otra instancia de formación que va a ser con jurídica de acá de la Federación el día 22, que así que ya se lo pueden ir anotando, va a ser más abierto, y ahí vamos a tener una ida y vuelta con jurídica de también cómo nosotros abordamos diferentes temas de jurídica como comisión interna. Nosotros tenemos que enfrentar día a día diferentes situaciones con compañeros y compañeras, donde sin duda tenemos que saber cómo abordarlos. Y bueno, desde ese lugar va a ser la instancia de formación que vamos a tener también el día 22 a las 10 de la mañana, así ya se lo pueden anotar. Cuando se inscribieron en la mesa adelante, nos pusieron su teléfono. Nosotros ahora vamos a hacer un grupo de difusión, no un grupo de WhatsApp, sí, y le vamos a mandar el material que tiene el licenciado con el que van a trabajar ustedes hoy.
pero también lo vamos a utilizar para citarlos para la próxima instancia, va a ser desde ese grupo de difusión, y para darles el material que van a tener para los siguientes talleres. Lo que nosotros les pedimos es puntualidad, que la tuvieron, y los felicito, porque eso está bueno, y lo que les pedimos es esta continuidad que habíamos dicho. Es importante para la departamental de Montevideo, como decíamos, esta instancia de formación, es importante para la federación, pero sumamente importante para los trabajadores y trabajadoras, principalmente los que quedan en nuestras bases, aguantando los centros, los hospitales, cada vez que nosotros venimos a formarnos. Así que agradecerles que estén todos acá, intentar de poder estar el mayor tiempo posible, porque como decía ahí Víctor, son 3 horas, aguantar esas 3 horas es necesario. Muchas gracias. Buen día, compañeras y compañeros. Estamos iniciando un ciclo de formación nuevamente desde la Federación con miras a lo que es la lucha presupuestal que se va a dar el año que viene. Hay muchas comisiones internas que compañeros y compañeras han asumido nuevas responsabilidades y la importancia de que estén formados de cara a todo lo que se viene, porque en el primer año es el presupuesto, después las distintas rendiciones de cuentas, y es bueno que tengamos las herramientas para después poder replicarlas en cada lugar de trabajo. Esta es una apuesta grande de la Federación. Esto que se está haciendo aquí se va a hacer por todo el interior también, para que podamos a todas las comisiones internas que asumieron y compañeros que colaboran con las comisiones internas estén formados para ir después formando al resto de los compañeros, o cuando estamos en la discusión parlamentaria presupuestales tengan las herramientas para poder aportar y solucionar los problemas en su centro día a día. Así que saludarlos a todos los presentes, saludar a la Secretaría de Formación, al departamental y a la Secretaría de Organización, que estuvimos trabajando para que esto saliera adelante y salga en los distintos departamentos del interior del país. Así que un fuerte abrazo y vamos arriba a la Federación. Bueno, buen día a todos y todas. Gracias a los compañeros y las compañeras que bueno, un poco presentaron la instancia. Creo que es muy bueno que la Federación tenga este tipo de instancia, más allá de este taller en concreto, que haya una proyección para adelante de diferentes instancias de formación con profesionales, compañeros, compañeras que van a estar por acá compartiendo algunas instancias. En principio, agradecerle también a la Federación por el espacio de hoy y a ustedes por venir. Mi nombre es Matías Carrasco, soy licenciado en Relaciones Laborales. Me dedico básicamente a asesorar trabajadores, trabajadoras, colectivos. En definitiva, es un poco lo que hago, lo que me dedico, y también he abordado un poco las instancias de formación. Un poco como para empezar a romper el hielo, ¿no? La idea es hacer un poco esto dinámico, que puedan participar, poder conversar, poder dar algunas discusiones. Sobre todo, creo que lo más rescatable de hoy es poder irnos con algunas preguntas, con más preguntas que respuestas. O sea, eso lo veo como positivo hoy. Sobre todo para poder seguir discutiendo para adelante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué proyección hay para adelante? Martín un poco decía sobre la lucha presupuestal. Bueno, ¿qué avances necesitan los trabajadores y las trabajadoras de la salud? La idea es comenzar a ver o a discutir qué vínculos contractuales, qué contratos, qué tipos de contratos, que creo que hay una cantidad, y ustedes en la práctica, yo voy a hablar de lo teórico, ¿no? Ustedes conocen mucho más la práctica que yo, sin dudas, porque es su día a día. ¿Qué contratos hay en particular INASE hoy? Ahí empiezan a... ¿Qué más? Patronato. Suplentes. Contratación directa. Contrataciones directas. ¿Qué más? Tercerizados, ¿no? Hay no quiero decir una cantidad, pero hay bastantes tercerizados. ¿Tienen puntos en común todos esos contratos? ¿Qué vas a decir algo? No. Ah,
tienen puntos en común todos esos contratos. ¿Cuáles se les ocurren? Algunos tienen un plazo determinado, ¿no? ¿Sí? Otros no. Pero en todos hay dos partes, ¿no? El contrato es con una persona identificada, ¿no? Con Matías, ¿cómo es tu nombre, perdón? Con Andrés. La contraparte también está identificada, ¿no? En este caso, ACE. ¿Qué más? En todas se recibe un salario, ¿no? Hay puntos en común. Entonces, básicamente hay dos partes, un trabajador y un empleador. Eso como para empezar a charlar sobre el tema. Que creo que es... Usted tiene esta presentación, ¿no? ¿No? ¿No la tienen impresa? No. Ah, ok, está. Esto para... ¿Sí? Lo que hablábamos, que después va a ir todo, cuando Gloria haga el grupo unitario, se le va a mandar todo eso para que ellos puedan... Ok. Bien. Entonces hay un empleador, en este caso es el Estado. Y después tenemos las situaciones de tercerizaciones, que bueno, ¿no? hay una situación doble ahí, ¿no? Está por un lado una empresa y pues el Estado como empresa principal, digamos, que contrata los servicios de otra empresa que en definitiva termina contratando trabajadores y trabajadoras. Pero ahí ya tenemos una diferencia en cuanto al empleador. Primero, creo que una situación de jerarquía del empleador. Pero por otro lado tenemos un empleador que en este caso es quien controla y además quien ejecuta. ¿Sí? ¿No? A diferencia del sector privado. El sector privado es el Estado quien controla, ¿no? Que las empresas en definitiva cumplan con la normativa vigente, los derechos, las obligaciones, etc. En este caso el empleador es juez y gendarme, digamos, ¿no? Es quien forma parte del vínculo laboral y además es quien a nivel general se encarga de controlar esos contratos y que se cumplan las condiciones acordadas de acuerdo a la normativa, etc. Ahí tenemos una diferencia entre el sector público en general y el sector privado. Cualquier cosa que quieran decir, lo que sea, me cortan, me levantan la mano como para hacerlo más ordenado y conversamos. Y en la propia definición, hay diferentes definiciones, ¿no? De funcionario público, hay algunas que son doctrinarias, es decir, de académicos que han construido diferentes conceptos alrededor de la idea de qué es un funcionario público, pero también hay normas que traen definiciones. Y si contratamos... no sé la palabra. Si ponemos enfrente, ¿no? Contrastamos. Si ponemos enfrente las diferentes definiciones que tenemos de empleador en general y lo que es o cómo encontramos definido un funcionario público, a partir de ahí, más allá de que en la realidad no quedan dudas, pero a partir de ahí, a nivel normativo además, tampoco quedan dudas de que son trabajadores, ¿no? Lo definimos de forma diferente en nuestra dialéctica. Porque la propia Constitución, que yo me traje una porque vamos a trabajar bastante con la Constitución, la gran mayoría, o todo lo que vamos a ver acá, surge de nuestra Constitución. Entonces tenemos, ¿qué es el empleador? Es una persona que contrata la prestación de trabajo subordinado, ahí está el kit de la cuestión, con otro sujeto denominado trabajador, el cual utiliza y dirige ese trabajo. Otras características propias del empleador en general, público, privado, lo que fuera, posee poder de dirección, es decir, tiene la capacidad de ordenar, organizar el establecimiento, el trabajo, y tiene un poder disciplinario, que es parte de ese poder de dirección, es decir, tiene la capacidad de corregir los hechos u actos del trabajador que salen, digamos, de sus obligaciones. Y un ejemplo, por ejemplo, en la ley, el Estatuto de Funcionario Público, la 19.121, artículo 3, que define el funcionario público, dice: el funcionario público es todo individuo que, incorporado mediante un procedimiento legal, ejerce funciones públicas
en un organismo del Poder Ejecutivo. Bueno, esta ley está limitada al Ejecutivo. Saquemos esa partecita, bajo una relación de subordinación y al servicio del interés general. Ahí tenemos alguna diferencia, pero tenemos puntos en común con los trabajadores en general. ¿Qué es la subordinación? Está por debajo. Está por debajo de una situación de jerarquía, ¿no? En el Estado, sobre todo, se utiliza como ese término, el de jerarquía. Pero la subordinación pues, es de diferentes tipos. Hay una subordinación que es jurídica, es decir, que hay un contrato, una relación contractual que determina que estoy bajo la órbita de otra persona, ya sea física o jurídica. Hay una subordinación económica, es decir, yo presto mi fuerza de trabajo para que la otra parte me dé a cambio una retribución con la que yo como, pago las cuentas, ¿no? Mi familia, mi núcleo familiar, etc. Me voy de viaje, no sé, digo, pero en definitiva dependo económicamente de ese vínculo. Y después hay dos elementos más dentro de la subordinación, que es el plano social, es decir, eso se tiene más en cuenta de las relaciones privadas de derecho del trabajo, es decir, bueno, socialmente hay una situación de jerarquía también, y bueno, económica, social, jurídica y técnica, es decir, me dan órdenes, ¿no? Eso, en definitiva, a alguien acá no le dan órdenes en el trabajo, es decir, hay una diferencia entre el funcionario público y el trabajador privado, en ese sentido no hay ninguna. No hay ninguna. ¿Tiene capacidad de dirección el Estado? ¿Aplica sanciones? Hasta es un sumario, ¿no? Con un procedimiento. Capaz que lo que podemos variar es el procedimiento previo para aplicar esa sanción entre el público y el privado. Pero en definitiva tiene la capacidad de aplicar sanciones, de corregir conductas. Entonces, estamos de acuerdo en que el Estado es el empleador. O sea, además de que en la realidad, no queda ninguna duda, a nivel legal, normativo, tampoco se desprende de la figura de empleador en lo que tiene que ver con el vínculo con el funcionario. Y ahí un poco lo que comentaban ustedes. Después tenemos una parte que es en concreto de ACE. Pero los tipos de vínculos que tienen contractuales, que tiene el Estado con las personas que le prestan servicios, hay diferentes tipos. Presupuestado, contratado, contrato laboral, provisoriato, contrato a término, becarios y pasantes, suplentes, tercerizaciones, trabajo autónomo o arrendamiento de obra. Bueno, en realidad no es un trabajador, es una empresa que me brinda servicios. Bueno, después tendremos que discutir y tendremos, en definitiva, lo va a terminar definiendo un juez, ¿no? Pero tendremos que ver si hay determinados indicios de subordinación. Capaz que la persona que le está facturando al Estado no es una empresa, es un trabajador que recibe órdenes, que en realidad pues, capaz que hasta es sancionado, ¿no? Pero hay diferentes vínculos. Uno también puede ser el de trabajo autónomo. ¿Hay mucho en ACE de trabajo autónomo? ¿Lo conocen ustedes? Sí, empresas unipersonales, por ejemplo, que le facturan. Sobre todo en contratos de obra, ¿no? ¿O en qué plano? Bueno, los médicos, sí, perdón. Médicos. Y cada vez más. Sí. Y cada vez más. Al Estado le En general, digo, más allá del Estado, en el mercado del trabajo, público, privado, hay como una ida hacia ese tipo de contrataciones. Yo lo he visto un montón con Uber, Pedido Ya, ese tipo de situaciones. Bueno, son empresas en realidad que me brindan servicios. Bueno, acá también pasa a través de profesionales, ¿no? Hay un elemento más ahí que es que el tinte de profesional ha sido utilizado históricamente a nivel de la discusión de qué tipo de vínculo tienen. Como, bueno, en realidad es un profesional, tiene un vínculo de arrendamiento de servicios o no es un trabajador, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que hay que hacer en definitiva es ver si cumplen determinados indicios, si le dan órdenes, si le dan herramientas de trabajo y un montón más que no son, si quieren después lo discutimos, pero no son el centro del taller, que nos llevan muchas veces a decir, bueno, en realidad era un trabajador disfrazado con un contrato de arrendamiento de servicios. ¿Y puede el Estado entonces contratar a través del derecho privado? Bueno, parece que sí.
¿no? Ayer, repasando un poco para este taller, leía un artículo, un docente, que decía, bueno, que en realidad, a través de estos contratos, o a través de estos vínculos, lo que se le ha hecho a la Constitución decía él, un fraude. Es un fraude constitucional. ¿Por qué esto? Porque, bueno, si nosotros definimos como funcionario público todo aquel que le brinda servicios al Estado, y que si es funcionario público tiene derecho a la carrera funcional, etc., lo dice la Constitución, ¿no? Ni siquiera a nivel legal, a nivel constitucional, en realidad lo que estamos evadiendo algunos principios constitucionales. Cuando hablamos de constitucional estamos hablando de la norma de mayor jerarquía que tenemos, ¿no? Entonces, es un tema como para discutir bastante, decir, bueno, en realidad se puede esto, no se puede. Es un poco sobre lo que me quiero meter hoy. Esto ha sido esta discusión la estamos dando solo nosotros acá hoy, ¿no? Es una discusión histórica que ha tenido una evolución. Desde la idea de que determinados artículos de la Constitución no eran aplicables a los funcionarios públicos y por lo tanto había determinados derechos un poquito más arriba, determinados principios que no eran de aplicación y otros sí, hasta llegar a que, bueno, hay un derecho del trabajo general, digamos, regulado en la Constitución. Ahora repasamos un poco qué artículos, está bueno conocerlos, que se aplica a los funcionarios públicos y también a los trabajadores privados, sin distinguir el vínculo contractual, se aplica a todos. Y después tenemos una partecita así, que aplica específicamente a los funcionarios públicos y no a los privados. Pero esa idea tradicional de que había una parte que se aplicaba a los públicos y otra a los privados, se mantuvo mucho tiempo. Y eso ha traído determinadas consecuencias, ¿no? El artículo 57 de la Constitución, por ejemplo, consagra el derecho a huelga. Entonces, declárese la huelga como un derecho gremial y sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad, dice el artículo. Yo citaba un fragmento de una docente, Carolina Paniza, es una docente de Derecho Laboral. Ella decía, se lo leo: el peso de la concepción tradicional de la función pública hizo que históricamente se le negara a estos funcionarios la titularidad de los derechos a constituir sindicatos, ¿no? Hoy estamos dentro de un sindicato. Ejercitar la huelga y a negociar colectivamente. Ustedes creo que la mayoría son parte de representativas, ¿no? Negocian colectivamente, todo el tiempo. Bueno, mucho tiempo se les negó ese derecho sobre esa base de que esos artículos de la Constitución no eran aplicables. Algunos de los argumentos utilizados para negar la titularidad de estos derechos eran, por un lado, las particularidades del Estado como empleador y el carácter estatutario del vínculo funcional. Eso que le decía, hay una partecita que tiene que ver con los funcionarios públicos que se aplica y el resto no. Esta tendencia fue revirtiéndose en el correr de los años a raíz del impulso dado por la OIT, por la Organización Internacional del Trabajo, mediante la aprobación de determinados convenios internacionales, uno de ellos el de negociación colectiva en el sector público, por ejemplo. 151, 154, recomendaciones, lo cual después fue reflejado en la normativa interna de los países. Entonces, hoy tenemos un derecho al trabajo general que aplica a trabajadores públicos y a trabajadores privados, y un derecho particular de los trabajadores privados, otras normas y otras que son para los trabajadores públicos, funcionarios públicos. Yo me traje una constitución acá. Voy a leer un artículo. El 53 de la Constitución. El trabajo está bajo la protección especial de la ley. ¿Qué trabajo? ¿El trabajo privado? No, el trabajo. Esto se discutía, ¿no? Todo habitante de la República, sin perjuicio de su libertad, tiene el deber de aplicar sus energías intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la colectividad, la que procurará ofrecer con preferencia a los ciudadanos la posibilidad de ganar su sustento mediante el desarrollo de una actividad económica. ¿Privada? No. Una actividad económica.
La ley el 54, la ley ha de reconocer a quienes hallar en una relación de trabajo o servicio como obrero o empleado la independencia de su conciencia moral y cívica. ¿Quién tiene independencia de su conciencia moral y cívica? ¿Qué obrero o empleado? Todos. La justa remuneración, todos. La limitación de la jornada, el descanso semanal, la higiene física y moral. ¿No? Son artículos, hoy pareciera que no hay dudas de que se debe aplicar a todos los trabajadores sin discriminar entre públicos y privados. Agrega también el trabajo de las mujeres de los menores de 18 años será especialmente reglamentado y limitado. Eso es otra reglamentación. El 55, la ley reglamentará la distribución imparcial y equitativa del trabajo. El 56, toda empresa cuya característica determina la permanencia del personal en el respectivo establecimiento estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamientos adecuados. ¿No? El 57, importante, por donde estamos. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles personalidad jurídica. Promoverá asimismo la creación de tribunales. Declárese la huelga, que es un derecho gremial, sobre esta base se reglamentará su ejercicio de efectividad. Hasta ahí tenemos un derecho de trabajo general regulado a través de la Constitución de la República que aplica a ambos. Y otras disposiciones, no quiero ahondar eso. Y después tenemos otros artículos, otras normas constitucionales que aplican a los públicos, que van del 58 al 66. Y ahí hay determinados principios y después vamos a ver, sobre todo en la discusión del estatuto del funcionario público y el estatuto que debería tener ACE en particular, y si tiene o no tiene, si hay un mandato constitucional a que lo tenga. Pero en definitiva, esa parte tiene que ver con los públicos en particular. ¿Tienen constituciones? ¿Pero en su casa hay guardadita una constitución en algún lado? Matías, perdóname, Sí. te tengo que interrumpir. Sí, dale. Perdón que lo interrumpo. ¿Alguien tiene una Nissan TIC que dejó... ¿Cómo? Bueno, ahí está, eso, me dan el impuesto para eso, no la conozco. Que la dejó, automática, que la dejó en el estacionamiento, es de acá. Dijo que estaba en el curso. Bueno, está. Gracias, perdón. No, por favor. Qué vergüenza. Saquen esa camioneta ahí. Sí, claro. Entonces seguimos, vamos a concentrarnos. El que no tenga una constitución, el Parlamento regalan constituciones, y si no, se compran una, para mí, es mejor que te la den. Esta ni siquiera es mía, pero si no se la da. Normas infraconstitucionales, normas que están por debajo de la Constitución. Hablamos un poco de la normativa constitucional que aplica o no aplica a los funcionarios públicos. Pero por debajo de la Constitución, ¿qué tenemos? En el orden de jerarquía de la norma. Tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos convenios colectivos, ¿no? Hay una pirámide, en mi facultad me enseñaron la pirámide de Kelsen. Allá arriba estaba la Constitución y después por debajo teníamos leyes, decretos, convenio colectivo, reglamentos, ¿no? Y así vamos bajando hasta un piso. Entonces tenemos regulaciones infraconstitucionales de este tipo referidas al trabajo privado, no nos quedan dudas, ley de Braceta, yo puse ejemplo ahí, pero múltiples leyes, el derecho del trabajo del sector privado, tenemos la particularidad en nuestro país que no está codificado, es decir, no tenemos un código de derecho de trabajo, tenemos todo disperso por ahí. Bajo la argumentación también de que el derecho, las relaciones de trabajo son dinámicas y en ese sentido, si tuviéramos un código, tendríamos que estar editándolo constantemente, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos como una tradición de codificar, tenemos códigos que han perdurado en el tiempo, mucho tiempo sin modificaciones, con pequeñas modificaciones. Pero somos muy de tener códigos, digamos. Pero en el plano del derecho de trabajo, también porque es un derecho nuevo, que antes estuvo atado al derecho civil, después se independizó como una rama independiente del derecho, pero en definitiva no tenemos un código. Tenemos leyes dispersas por ahí que aplican solo al sector privado. En este caso, hay determinados contratos en ACE a los cuales le aplican estas normas y otros no. Un poco lo que decían ustedes, los tercerizados, comisión de apoyo, donde aplica el derecho privado. Y después tenemos regulaciones infraconstitucionales por debajo de la Constitución que aplican solamente al público. Ejemplo, el Estatuto del Funcionario Público, ¿no? La 19.121. No aplica al sector privado. Y ahí tiene alguna limitación también, que esto
se ha dado la discusión, también leí un artículo para profundizar en algún concepto, decía, bueno, la 19.121, ¿se tiene que aplicar a los funcionarios de ACE o no se tiene que aplicar? No, porque dice que aplica al Ejecutivo. Pero la Constitución, en realidad, esto no está en la presentación. Les puedo pasar ese artículo, está muy bueno. Pero la Constitución es de Cascaraville. La Constitución, en realidad, dice que el Estado está mandatado a tener un estatuto del funcionario, ¿no? Y que tiene que reglamentar el 59 de la Constitución. La ley establecerá, o sea, mandata que tiene que hacerse por ley, ¿no? Y ahí entramos a discutir si el directorio de ACE, por ejemplo, o de otros organismos, lo que fuera, o otros entes, si tiene competencia para regular algunas cuestiones que tienen que ver con el estatuto del funcionario. No, porque acá dice que es por ley, ¿no? La Constitución. La ley establecerá el estatuto del funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para los funcionarios. Sus preceptos de este estatuto, que está mandatado, el legislador mandató a reglamentar, se aplicarán a los funcionarios dependientes. Y ahí tiene diferentes literales, A, B, C, D y E. Del Ejecutivo, dice la A, con excepción de los militares, policías y diplomáticos que se regirán por las leyes especiales. B, del Poder Judicial y del Tribunal de Contencioso Administrativo, salvo los cargos de judicatura. El C, del Tribunal de Cuentas. El D, de la Corte Electoral y su dependencia, etc. Y el E, de los servicios descentralizados. Entonces, la 19.121, ¿se tiene que aplicar o no se tiene que aplicar? Tiene un artículo, además, la ley, que creo que es el 102, que dice que, sin perjuicio de que en los primeros artículos se delimita al Ejecutivo, se deberá aplicar después gradualmente a las demás dependencias del Estado. Y pone un plazo para discutir, eso se hizo, no se hizo. Hay diferentes posiciones y un poco el trabajo en grupo que vamos a hacer tiene que ver con eso. Una sentencia en la cual la Suprema Corte de Justicia no se puso de acuerdo, en discordia, 3 votos contra 2, de si en este caso debía aplicarse o no debía aplicarse. Igual que esa ley, ¿sí? no se aplica a los servicios descentralizados. A los descentralizados. No se aplica a los descentralizados, porque hacen un servicio descentralizado. Sí, claro. Entonces no se aplicaría. Ahí se tiene que aplicar. La Constitución me dice que el Estatuto del Funcionario Público se tiene que aplicar a todos esos servicios. No, pero ahí es en uno de los Pero la ley se limita al Ejecutivo. Dice, esto va a aplicar en el Poder Ejecutivo. ¿Me entendés? Entonces, o la ley es inconstitucional, si lo interpretamos que aplica solo... Esto es una discusión, ¿no? Y está bueno la discusión, igual tomar postura. Pero la ley lo que me dice es... La Constitución me dice que si tiene que haber un estatuto, dice, ¿no? Mandata a crear un estatuto. Y dice que ese estatuto va a aplicar en estos literales que narré. Entre ellos los servicios descentralizados. Ahí hace es un servicio descentralizado. Bien. De lo que es la parte del Estado. Está. Entonces, si leo la Constitución debería aplicar. ¿Qué nos cierra? ¿Qué nos cierra? Si leo la Constitución debería aplicar. Es una postura. Pero si lo llevo en realidad a la ley, si yo leo la ley que se dictó a partir de este mandato constitucional, dice que aplica el Ejecutivo. La ley. Entonces, ¿cómo interpreto yo esa ley? Si la interpreto que aplica solo el Ejecutivo, es inconstitucional, porque la Constitución la mandó al legislador a regular todo. La ley es inconstitucional, entonces. Es una postura, hoy entiendo yo, minoritaria. La mayoría entiende que la 19.121 no aplica a ACE. Pero bueno, esta es una postura, son discusiones para dar. A nivel académico estas discusiones se dan. Otra duda, otra consulta, otro planteo. Está bueno que interpelar, ¿no? Discutirlo. Porque no son cosas saldadas, digamos. A nivel propio jurisprudencial, es decir, los jueces cambian posturas. De acuerdo a la integración de la Suprema Corte de Justicia, cambian la postura o no. De acuerdo a si se leyó un libro o no se leyó. Es así, ¿no? De acuerdo a la biblioteca que se haya leído, a la doctrina que se haya leído.
como cualquier tribunal, digamos, que tome decisión. Vamos a seguir un poquito. Después existe un área común que aplica a todos los trabajadores, ¿no? Pero a nivel infraconstitucional, a nivel de leyes, hay un ámbito común que aplica a todos. Yo puse un ejemplo, la ley de acoso sexual, el 18.561. ¿A qué trabajadores aplica? Su ámbito de aplicación, ¿dónde se limita? Públicos y privados. Bueno, dice trabajadores. Importantísima, la 17.940, ley de libertad sindical. ¿A quiénes se aplica? A todos los trabajadores. No distingue, dice los trabajadores. Es más, un poco he discutido si solo los dependientes incluso. Si los autónomos pueden afiliar a su sindicato, pueden constituir una organización sindical. Para mí sí, la ley dice los trabajadores. No dice si es autónomo, si es dependiente. Es temas de discusión, hay que discutirlo y hay que instalar posturas, ¿no? Tratar de que la realidad de esto genere algún cambio y que sea en provecho de los trabajadores y trabajadoras. O sea, hacia ahí me parece que hay que ir. No hay verdades absolutas, todo es dinámico, ¿no? Si hay una postura, dijimos al principio, bueno, ¿tienen derecho a huelga o a negociar colectivamente los trabajadores públicos? Bueno, por un plazo histórico muy largo se entendió que no. Hoy nadie lo discute, por ahora, ¿no? Son cuestiones que tenemos que defender todos los días, o son posturas que tenemos que defender todos los días, porque bueno, es un poco borrón y cuenta nueva a veces, ¿no? Y estas posturas que no son en beneficio de los funcionarios o a medias, digo, tenemos que discutirlas. O sea, eso es un poco lo que quiero, por eso decía que lo que está bueno acá es llevarse más preguntas que respuestas. Tenemos que discutirlas porque para adelante puede cambiar y puede cambiar en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, esa es un poco la idea. Pero tenemos un área en común que aplica a todos. Entonces, a nivel de leyes infraconstitucionales. El estatuto del funcionario, entonces, en definitiva, ¿qué es? La Constitución dice que se tiene que sancionar por ley, es una ley. Entonces, si decimos que la 19.121, el Estatuto del Funcionario Público, no aplica a los servicios centralizados, pero tampoco a los demás organismos, a la Corte Electoral y su dependencia, al Tribunal de Cuentas, a todos ellos, a todo lo que no sea el Ejecutivo, ¿qué aplica? Porque si no aplica esa, el Estado está mandatado a tener un estatuto específico. Entonces, si hacemos otra interpretación, decimos, bueno, en realidad lo que dice el 59 de la Constitución es que tiene que tener un estatuto del funcionario y sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes y están divididos por áreas del Estado, ¿no? O por órganos, por poderes. Entonces, si lo interpretamos en que está bien la ley, la 19.121, al limitarse al Ejecutivo, y se cumplió solo con el literal A de la Constitución, de ese artículo del 59, lo demás está para cumplirse, hay que cumplirlo. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, discutir un estatuto específico de ACE. Yo creo que la federación ha ido un poco en ese sentido, un poco, capaz que los compañeros, Martín o algunos otros compañeros puede contar un poco, porque he leído que en algún convenio colectivo se ha planteado por parte de la federación avanzar en ese sentido. No sé en qué está el tema, no sé si alguno sabe, no, capaz después podemos averiguar. Pero es como un debe, porque en definitiva, ¿qué terminas aplicando? Normas dispersas. Bueno, yo me conseguí, que no sé si ustedes lo tienen, este documento. ¿Lo tienen? ¿No? Hay otro que yo le pasé a Víctor también, que me pasaron, que es más actual. Este está un poquito viejito. Yo creo que es del 2008, si no. Pero es un manual operativo que se utiliza la interna de ACE para contestar preguntas, básicamente, me imagino, cuando los funcionarios van a recursos humanos a hacer planteos. Entonces ahí tenemos, si nosotros lo miramos a simple vista, lo que tenemos son preguntas o temas,
no sé, licencia reglamentaria por antigüedad, licencia por enfermedad, licencia por maternidad, licencia por paternidad, y la norma que aplica. Entonces son todas normas dispersas, pero no hay un estatuto propio. Hoy por hoy no tenemos un estatuto propio. Tendría que ser un manual de procedimiento. Sí, es un manual operativo, ¿sí? así lo denominaron. Sí, bueno, como un orden, ordenar. Porque si no, justamente se dificulta el saber qué se aplica y qué no se aplica si no está en la dinámica cotidiana. Me imagino para ustedes. ¿Quiénes son, quién tiene un contrato de funcionario público con ACE? ¿La mayoría acá? ¿Sí? No, pero acá compañeros que son tercerizados. Nosotros somos 256 por el cambio. Está. ¿Saben qué les aplica a ustedes en el día a día con su trabajo? O a los compañeros y compañeras que representan en los ámbitos. ¿Qué normativa les aplica a los presupuestados? El TOFUP. ¿Y qué es el TOFUP? En parte. El TOFUP es un texto ordenado de normas. De normas, ahí sí es un trabajo de ordenar normas. Normas dispersas que se ordenaron en un texto. ¿No? Normas de diferentes jerarquía. El TOFUP, yo me traje uno, no sé si ustedes lo tienen. Yo sí lo tengo. Está bueno que lo tengan. Igual yo se lo pasé en PDF a Víctor, creo que se lo va a mandar también. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Tiene 600 y pico de páginas, justamente porque es un texto ordenado de normas, de diferentes jerarquías. Entonces está ordenado por temas, dice, bueno, licencias, ¿no? Tiene un índice al principio que tiene los diferentes temas. Prohibiciones, subrogación, de todo. Jornada extraordinaria, régimen especial, presidencia de la República, ¿sí? Acumulación de sueldos, retribuciones, cómo se tiene que pagar, ¿no? Pero es un texto ordenado de normas dispersas, que es en definitiva lo que se termina aplicando. ¿Por qué? Porque justamente hay dispersión normativa. Ustedes, les consulto porque quiero saber en la realidad de su trabajo cotidiano, cuando discuten estos temas. Solo que tengan un TOFUP bajo el brazo. Pero si no, tienen que salir a indagar, ¿no? O sea, cuando tienen alguna consulta de cómo aplica una norma. Sí, no, en realidad yo lo que comentamos en la interna, en un momento, es el tema de las sanciones que se hacen a los funcionarios. Hay una ley que en realidad no sabemos qué es. O sea, que el reglamento, que cuando se ha sancionado a funcionarios, sobre todo enfermería, por determinadas cosas, o sea, no sabemos bien a qué obedece la sanción. Le sancionan un día, 3 días, pero no sabes, o sea, sabés la causa, por qué lo sancionan, pero no sabés si está bien establecido. O sea, no tenés a dónde hacer. ¿Pero qué tipo de contrato? No, son presupuestados. Pero con sumario previo. No, se lo sancionan por determinado acto. Ah, No, pero por algo que cometan en el día, digamos, tenemos un caso claro de haber hecho un festejo, por haber usado los globos, las cosas que usaban los guantes, no sé si... plantea la situación de diferentes sanciones que se aplican, Claro, nadie tiene forma de rebatir. no muy fundadas, digamos, ¿no? Y sin un sumario previo, que bueno, que no se sabe un poco cómo accionar en esa situación. Claro, no sabes cómo defender al compañero. O cómo defender al compañero o a la compañera en esa situación. Capaz que bueno, evidentemente nosotros tenemos un abogado en la federación, pero bueno, a veces son un día o 2 días. Claro. Digo, los funcionarios tampoco tienen ganas de decir, bueno, está, que no repercute más allá de eso, de esa realidad. Sí, pero lo que sí digo es que en realidad nosotros como interna no tenemos forma de saber si está establecido. Digo, es una preparación legal. Pero bueno, como los abogados que uno cuenta dentro de las instituciones son abogados que pertenecen a la parte gerencial, Igual ahí... Esa es una herramienta que yo digo porque en realidad eso es muy usado, pero que se sanciona a funcionarios. Igual ahí hay dos cuestiones, ¿no? La primera es, lo que estamos discutiendo, dónde está reglamentado, etcétera, es la parte sustancial, ¿no? La sustancia, el derecho. Después hay una parte que es procedimental, que hace lo conocen, ¿no? La resolución 5500, ¿no? Con base en el decreto 500. Que en realidad, bueno, también he discutido un poco estos días, buscando para armar lo que estamos conversando hoy. El decreto 500, ¿aplica o no aplica? Muchos me han dicho que sí, pero en realidad lo que termina aplicando
es una resolución del directorio, que es la 5500 que aprueba el procedimiento administrativo y disciplinario en ACE, con base en el decreto 500, es decir, mucho copy-pegue. Está bien, digo, es lo que se hace porque la norma madre es el 500. Claro, lo que yo me refiero, perdón, lo que yo me refiero en sí es sobre qué línea está, sobre todo está establecido reglamentariamente, eso es lo que me refiero. ¿Qué quiero decir? Es el ejemplo. Yo soy un funcionario acá, como estamos haciendo todos. Yo soy un funcionario que está acá, perdón, porque me agarra el poco. Soy un funcionario que está acá, como todos, haciendo una tarea X. Yo me levanto y agarro un libro allá. Sí. Que es algo que él lo puede ver mal, otro puede, y el jefe lo puede ver horrible. Sí. Y el jefe determina que me sancione. Ahora yo pregunto, ¿no? ¿Está bien o está mal la sanción? ¿Se entiende lo que quiero decir? Que hay muchos agujeros negros. Me parece que el funcionario, ni quien lo defiende, en este caso, que somos las internas. Y ahí lo llevan a una mesa de negociación. Sí, Ustedes. Sí, claro, pero el ámbito de negociación, digo, por lo general ha dado que las direcciones han tomado la determinación y claro, no tenés sobre qué sustancia lo pedías si realmente te van a aplicar algo que vos no tenés conocimiento. No, bueno, O sea, la negociación Eso es que la está diciendo negociación. Gustavo está pasando en muchas unidades ejecutoras y por eso está saturado jurídica en estos momentos, porque están aplicando excesivas sanciones injustificadas sin respetar el debido proceso. Bueno, pero el primer punto es lo que tú... El caso más concreto fue el caso de unos compañeros que fueron sancionados por haber hecho un festejo X, nada, no sé si... Con un festejo. Hablaron 4 compañeros ahí, están festejando y habían hecho unos globos con los guantes de cirugía. Entonces como que se vio usado material del hospital. Lo que plantean los compañeros son situaciones en general en la cual hoy determinadas unidades ejecutoras están aplicando sanciones a compañeros y compañeras, por lo que me dice él, bastante infundada, es decir, y sin seguir un procedimiento previo. En definitiva, sin seguir el 5500, ¿no? No respetan el debido proceso de incursión de la sanción. Más allá del 5500, de la situación de ACE en concreto, hay una cuestión que tiene que ver justamente con lo que dice el compañero, con el debido proceso. No me importa si privado, público, lo que sea, pero con también con base constitucional, volvemos a la Constitución como norma madre, que si la persona tiene derecho a defenderse. Tiene que darle El que se llevan detenido a la policía, el funcionario que se le va a aplicar una sanción, el trabajador que se lo va a echar por no tener mala conducta en una empresa privada, el derecho a defenderse de la persona. ¿No? Y pareciera, por lo que dice el compañero acá, que no se estaría respetando esas etapas. En realidad, el compañero se puede defender, incluso puede ser representado por la interna, pero en realidad lo que yo digo, ¿sobre qué está fundamentado la acusación y cómo vos te podés defender? O sea, en realidad, porque no hay... Pero sin hacer una investigación administrativa. No, pero la administración es sencilla, porque en realidad vos lo que haces es... No se abre sumario administrativo para No, pero no sé... Poder recusarlo. Recursás. Pero está... Lo que pasa es que a veces No sé qué tipo de... tenés derecho al descargo de Sí. dicha nota, pero las decisiones las toma la dirección del centro, no va jurídica. Claro. Ese es el problema. Que salen de ahí del centro las sanciones, digamos. Que son estas que están ocurriendo ahora. Entiendo. No sabía de qué calibre la sanción. Por falta, ponele, pasaron 9 faltas, lo suspenden 5 días. Que esas Nosotros ahora cosas vamos a son tener una por reunión vida. con 4 al hilo, por una falta. Capaz que ese tema en particular, si es lo que está pasando, si está pasando mucho, lo que está bueno es laburarlo, ¿no? Trabajarlo y decir, bueno, está pasando todo esto. Capaz que tiene que plantearse, no sé. Hacerlo colectivo, hacer Esa parte política de la federación, pero capaz que está bueno trabajar el tema. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es la vara con la cual se sanciona Sin duda. a cada compañero, qué es lo que va jurídica, qué es lo que toma un proceder administrativo y qué es lo que se resuelve en el En la centro corte. según la cara del cliente. Ese es el gran problema que hay. Una misma situación de acuerdo a la persona, si lo trata jurídica o no lo trata jurídica. Y porque resuelve la dirección, si O deriva, resuelve directo o si claro. resuelven ellos según la cara. En el módulo, solo como información general, en el módulo 3 de esta capacitación todo el espacio de jurídica precisamente para ver esto. Está bueno eso. Quiero decir que en profundidad este curso lo que incluye en el módulo 3 es específicamente con jurídica todo este aspecto de los diferentes Eso procesos anótense, vayan anotándose preguntita. que van a ser específicas de ese módulo. en Perfecto. particular.
¿Ah? De aplicación, va a ser de como aplicación del poder disciplinario. Sigo 5.500, pero 5.000. investigación administrativa de urgencia, administrativos sumarios y todo el procedimiento. ¿Todos tienen el 5.500? ¿Todos lo conocen? Yo me traje una copia. Solo como información, lo que ellos están relatando que pasa en las unidades ejecutoras es que las sanciones inferiores a 14 días tiene potestad la dirección. La propia dirección. Sin pasar los procedimientos Claro. de la jurídica y demás, para abreviación. Por eso yo le preguntaba el calibre de la sanción de la cual estaban hablando. Lo que se está estableciendo, lo que pasa es que, claro, queda muy arbitrario y lo manejan cada unidad ejecutora, la dirección a su criterio. Y es lo que está... Pásenlo si quieren, se lo quedan, pero para que lo vean. No, está bien. Estamos bien, estamos bien. Es justamente le decía hoy, ¿no? Bueno, la parte estatutaria, lo material, tiene que ser reglamentado por ley, porque lo dice la Constitución. Ahora, la parte que es procedimental, ahí sí tiene competencia, en este caso, el directorio del organismo. ¿Qué hizo el directorio del organismo? Se llenó este procedimiento administrativo, que es el que... Eso está bueno, está bueno, digo, está muy buena la instancia como jurídica, como para conocer un poco más. Pero búsquense, googleenlo. Resolución 5500 ACE, está en la página de ACE, está, yo lo descargué de ahí. Porque en definitiva es el procedimiento que tiene que aplicar para diferentes cuestiones, ¿no? La evacuación de una vista, la iniciación de un sumario, qué plazo, qué forma tiene que tener. Digo, todo eso está reglamentado en esa norma. Por eso está bueno que la busquen, la conozcan. Sigamos. Y volvemos un poco al derecho privado y a los compañeros que tienen contratos que rigen por el derecho privado, comisión de apoyo, tercerizados, entre otros. Que ahí lo que nos pasa también es que, bueno, nos surge una dificultad adicional. Si los vínculos con el Estado tienen sus propias reglamentaciones, que son las de funcionarios públicos, y determinados apartados de la Constitución, nos metemos en un principio que es el principio de especialidad. Si tenemos una norma que regula específicamente los vínculos que tiene el Estado, ¿por qué voy a aplicar otras? La ley de horas extra, por ejemplo. Nos metemos en un lío ahí. Bueno, porque el Estado en realidad, de acuerdo a la forma en que contrató por derecho privado. Y como recién dijimos, el Estado puede contratar por derecho privado. Discutible, ¿no? Lo que pasa es que en la realidad se da un montón, ¿no? Y está aceptado y hay académicos que siguen esa línea, que el Estado puede hacer eso. Hay otros que dicen, como les decía, a lo bruto, digamos, es un fraude constitucional que el Estado haga eso. Pero en definitiva, sabemos qué es lo que pasa. Y ahí quiero meterme en una sentencia, que lo comentaba al principio, la idea es poder discutirlo, capaz que pueden darse vuelta ahí en grupos. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en la que 10 funcionarios de ACE reclaman diferentes rubros, varios, uniforme, algunos más, y entre ellos descanso intermedio. ¿Qué pasa? Cuéntenme ustedes, ¿qué pasa con el descanso intermedio? No tenemos. Supuestamente cada 6 horas tenés media hora, y por ejemplo en el caso mío, trabajás 7 horas 12 y no tenés descanso. En este caso, en la demanda, cuando el abogado presentó la demanda por estos 10 funcionarios ante un juzgado de derecho civil, la presentó por cobro de pesos y dijo, mirá, le debe descanso intermedio, porque no tenían descanso intermedio. Aplicando normativa de derecho privado. Siguiendo funcionarios de ACE. En la lógica de que, de lo que decíamos hoy, ACE no tiene su propio estatuto, la 19.121 aplica al Ejecutivo y como la base constitucional del artículo 53 al 57 dice, entre ellos, yo no me acuerdo si es, creo que el 54, el 54 dice, la ley de reconocer a quien se hallara en una relación de trabajo o servicio como obrero empleado la independencia de su conciencia civil, moral, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral. Bueno, en realidad, cuando refiere al descanso en general y no tenían derecho al descanso. No marcaban la media.
no tenían la media, ¿no? Entonces reclamó como rubro descanso intermedio. Entonces ahí se dio la discusión en la Suprema Corte. Llegó a la Suprema, para atrás. La mayoría del proceso tienen dos instancias, primera y segunda. De acuerdo al monto, llegó a tercera instancia, o sea, casación. Por lo cual, en este caso, resolvió la Suprema Corte. A veces, y esto para el video lo pongo entre comillas, a veces los abogados inflan un poquito los números para que llegue a casación. ¿Sí? Para que en definitiva lo termine discutiendo la Suprema Corte de Justicia. Y en este caso, creo que por primera vez hubo discordia. Parte de los integrantes de la Suprema Corte dijeron no le corresponde el descanso intermedio. Porque no tienen reglamentado de forma específica a través de un estatuto. Y dos ministros de la Suprema Corte dijeron sí le corresponde el descanso intermedio. Perdieron como la guerra. Pero bueno, se dejó instalado ahí un puntito, ¿no? Un piecito en la discusión. Así, bueno, es un tema para discutir entonces. Y también para acelerar algunos procesos. Si no tiene un estatuto, tiene que tener un estatuto. Yo creo que como tiene que ver en realidad con condiciones de trabajo, hay que discutirlo con la federación, con los trabajadores, que son en definitiva quienes van a aplicar eso. Pero bueno, la idea es discutirlo un poquito, leer esa sentencia y ver lo que argumentaron los jueces de la Suprema Corte. ¿Y qué encontraron? El artículo, que habría que modificar el artículo 54. El 54 de la Constitución. Bueno, el compañero dice que habría que modificar el 54 de la Constitución y que dijera descanso semanal e intermedio. ¿Puede ser ¿Es un camino posible para saldar esta discusión? Sí. Si a mí me preguntan, yo prefiero no modificar la Constitución. Creo que la Constitución, hay diferentes posturas, ¿no? Sobre este tema. De acuerdo a lo que yo he leído, de lo que yo pienso, a nivel de derecho y políticamente, pienso que parte de la estabilidad que tenemos tiene que ver con el no andar tocando en la Constitución. Hay temas complejos y hoy tenemos a nivel... en octubre vamos a tener la posibilidad de decidir además si se modifica o no modifica la Constitución. Vamos a tener esa discusión para dar. Pero son temas más, yo creo que sustanciales, que este en concreto, que podríamos reglamentarlos por ley, sin modificar la... Yo creo que mientras se puedan reglamentar aspectos por ley sin modificar la Constitución, a mí me gusta más ese camino. Pero, porque después cuando entramos a tocar la Constitución, la tocan muchos y de muchas formas. Entonces, eso es lo que me preocupa un poco. Me da un poco de miedo. Pero es un camino posible. Otras consideraciones. Yo tengo una pregunta para hacer. Sí, Cuando nos dijiste a nosotros que había una parte sobre el descanso intermedio en el convenio colectivo del año 21, ¿eso era para todos los empleados públicos o el convenio nuestro? O sea, para la salud. ¿Del 21? Sí, que nos dijiste acá que habías leído que había en el convenio colectivo que hablaba una parte sobre el descanso intermedio del año 21. Y todavía estábamos diciendo que capaz que se había quedado nunca joven. No. Pero no fue sobre el descanso intermedio, fue sobre el estatuto. Ah, sobre el estatuto era. El estatuto específico de ACE. Un poco me interioricé ahí en qué está ese tema. Ahora les cuento que está bueno saberlo. Pero básicamente, ¿qué encontraron? Un poco lo conversábamos, una posición discorde, ¿no? No hubo una unanimidad. Como lo venía viendo, además. Por primera vez hay una discordia, y de dos integrantes. Entonces, ¿qué es lo que terminamos pensando? Bueno, entonces, de acuerdo, como surge esa discusión normativa de qué aplica y qué no aplica, y hasta dónde, cuál, ¿no? Lo terminamos discutiendo.
Y de acuerdo en este caso, de acuerdo a la integración de la Suprema Corte, en este caso porque fue la Suprema Corte, pero podría haberlo, si no hubiera llegado a determinado monto que da lugar a la casación, lo tendría que haber discutido máximo en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones. Y en una hipótesis o la otra, el de apelaciones también decidió en contra, ¿no? En una hipótesis o la otra, nos termina definiendo si el trabajador tiene o no tiene un derecho, la integración del momento. A nivel del tribunal, a nivel de la Suprema Corte o de lo que fuera, ¿no? Y si esos jueces, esas juezas, se basan en una biblioteca o en la otra. Es eso lo que termina pasando. Si cambiara, en este caso, la integración de algún tribunal o cayera en otro, ¿no? O de la propia Suprema Corte, y hubiera una posición diferente siguiendo la discorde, vénganse los reclamos, ¿no? Ya lo veo a todos ustedes. Todos los trabajadores hacen diciendo, mirá, me debe el descanso intermedio que entré a laburar. Y está bien. La cuestión allí, lo que a mí me parece, y bueno, lo que a mí, una posición personal, política más que jurídica. Yo creo que los derechos no son para andar discutiendo si los tenemos o no los tenemos. O no me puede definir si tengo el derecho al descanso intermedio la conformación de un tribunal que toma decisiones. Obviamente con el mayor de los respetos y el mayor creo absolutamente en los poderes que tiene nuestro Estado y en el Poder Judicial en particular, ¿no? Pero me parece que necesitamos una base más sólida de consagración de estos derechos donde no entremos a discutir este tipo de cosas. Más de afuera, internacional. O podría ser internacional, ¿no? A través, por ejemplo, de un convenio internacional de trabajo de la OIT que determine que los funcionarios públicos tienen descanso intermedio y que ese convenio sea ratificado por el país y por lo tanto pase a formar parte de su ordenamiento jurídico interno, o de una norma interna sancionada por nuestro Parlamento. Pero ahí caemos en lo mismo, decimos una norma interna, tiene que haber una norma general que incluya a todas. Tiene que haber una norma que dé claridad. Tiene que haber una norma para el trabajador, como en este caso hay una norma general, y después tiene su propia norma como para nosotros con el tema de las mediadoras. A través de un contrato, cuando nosotros entramos, nos hacen como renunciar a eso, y por eso tampoco tenemos mucho derecho a reclamo. Entonces habría que hacer como una norma general. ¿Pero qué tipo de contrato? Nosotros cuando firmamos, por ejemplo, uno de los puntos que tiene es que no tenemos derecho a reclamar como mediador. ¿Qué contrato? ¿Qué tipo? ¿Vos? El presupuesto de ACE. ¿Presupuestado? A raíz de eso, ya Ahí entramos en una discusión. Entonces, como son habitualmente sus cargos de confianza, va a decirle. Quizás, a ver, yo le digo, porque ahí la compañera dice como que en otros no. O capaz que escuché mal. ¿Por qué hace? Porque si de verdad incluye esa cláusula en el contrato, a ver, obligado a incluir esa cláusula no está. Porque no va a definir ese contrato si tiene o no tiene el derecho. Lo va a definir una ley, una constitución. Porque el contrato está es de inferior jerarquía. Entonces, si usted, perdón. Anterior, que es cuando era salud pública, que se absorbió salud pública y salud pública ya de por sí no tenía la mediadora. Entonces, cuando lo absorbió con ese compromiso, habría que modificarse directamente lo que es la parte de la constitución, de lo que establece ACE. No, para mí, igual, perdón. Está bien, puede ser una postura, puede ser modificar la Constitución. Yo creo que basta con modificar la ley o reglamentar a través de una ley. Que puede ser una ley que diga que la 19.121 aplica a los trabajadores de ACE, específicamente. Puede ser una ley que sea el estatuto propio de ACE, que regule las condiciones de trabajo de los trabajadores de ACE en particular.
que eso es un poco en lo que se ha avanzado, por lo que me comentaron, como que ya está bastante discutido el tema. Hay algunas cuestiones en las cuales no se han puesto de acuerdo, pero en definitiva lo que falta también, y lo que ha planteado la Federación, creo que acertadamente, es que tiene que mandarse al Parlamento. Y no quiero hacer... Ojo que está todo grabado. No, pero realmente igual, en eso no tengo problema. No sé si mandarlo a este Parlamento. Vamos a decirlo. No sé si mandarlo a este Parlamento. O si esperar un poco más. O sea, esas cuestiones también tienen que discutirse, ¿no? Me parece. Pero pareciera que está bastante digerida la discusión acerca de un estatuto. Entonces, está encaminado el tema y eso es lo que me parece positivo. La Federación dijo, mirá, si querés aprobar esto, hay que mandarlo al Parlamento, asertivamente, pero porque a la Federación le parece nada más, ¿no? Porque hay que respetar la Constitución. Y el 59 de la Constitución, como ya dijimos varias veces, nos dice que el estatuto del funcionario público tiene que reglamentarse por ley. Y el único que sanciona leyes es el Parlamento. Entonces, creo que es más por ese lado. Pero bueno, hoy lo que tenemos es esto, es una discusión de bibliotecas. Y de acuerdo a la integración, bueno, en este caso, 3-2 se dijo que no había descanso intermedio para los trabajadores de ACE. Pero es un poco creo que lo que debe pasar en la práctica. El tener que discutir constantemente, bueno, ¿esto aplica o no aplica? ¿No? ¿Es legal o no es legal? ¿Dónde está basado esto que me están aplicando? Hay muchas cuestiones. Digo, no creo que le pase solamente a ustedes, a los trabajadores en general nos pasa. Que tenemos cuestiones normalizadas, pero no sabemos de dónde salen. ¿No? Entramos a trabajar y nos dicen, no, mira, tu jornada va a ser así, 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 el descanso va a ser así, va a tener un rotativo, va a trabajar tantas horas seguidas, va a tener un descanso entre jornadas de 12 horas. ¿No? Me comentaba el compañero que hace llamadas telefónicas. Bueno, ¿dónde está todo eso? Ahí es donde tenemos que ir. Y también cuando el compañero o la compañera viene a la representativa a plantearnos una cuestión de estas. A veces capaz nos pasa, contestamos con lo normalizado. Porque lo sé. ¿No? Yo sé que ustedes tienen derecho a constituir un sindicato y a formar parte de esta federación y esta federación a negociar. ¿Pero de dónde sale eso? Bueno, del 57 de la Constitución, de la 17940, del convenio 151 de la OIT. ¿No? Conocer la normativa es necesario. Es necesario porque, no sé si alguno participó de unos talleres que dimos también acá el año pasado, sobre negociación colectiva y herramientas para la negociación. Yo tengo que identificar a nivel de negociación, ustedes en la representativa en particular, quién está sentado del otro lado. Y para tener un resultado exitoso, que en definitiva es el que contemple los derechos de los trabajadores y trabajadoras, tenemos que tener la información arriba de la mesa. Porque el otro seguramente la tenga. Y si el otro la tiene y yo no la tengo, ya entro a jugar el partido 5-0 abajo. Tengo que remarlo. Si llego al empate, voy a prórroga y lo gano por penales, capaz. Pero complicado, ¿no? Entonces, está bueno hacer el ejercicio de buscar las normas. Yo creo que también pasa por lo que me comentaba un compañero, que en el caso de los tercerizados, lo representa también la federación. Un acuerdo que tienen con Fuesis, de que más allá de que a nivel de consejo de salario, los salarios los negocie Fuesis, a nivel de representatividad a la interna, lo representa la federación. Bueno, en esos casos también, bueno, ¿qué normativa aplica? ¿De qué forma? ¿No? ¿Ustedes suelen llevar a la representativa, a las negociaciones que tienen planteos por tercerizados, por ejemplo? Sí, todo el tiempo. Bueno, ahí nos pasa algo similar, pero hay claridad sobre qué normas aplicar. Ahí hay poca discusión sobre qué normas aplican o no, porque son las de derecho privado, ya está. Pero lo que nos pasa es que están dispersas. Tengo que salir a buscarla. No tengo un código del trabajo. A mí me pasa. Viene un trabajador, pasa un planteo y tengo que salir a buscar por ahí, si no lo sé. Hay normas que son normas madres, pero hay otras normas que están dispersas. O están en algún convenio colectivo, ¿no?
Y si es del sector privado, en la página del ministerio aparece el 2005 en adelante. Y los convenios para atrás, no los encuentro por ningún lado. O tengo que ir a la biblioteca del Ministerio de Trabajo, Juncal y 25, a chequear las actas viejas de los viejos consejos de salario que tenían otro número, ¿no? Estaban categorizados de forma distinta. Y ahí encuentro derechos que al día de hoy siguen aplicando por ultraactividad. Y ahí tenemos otra discusión de la ultraactividad, ¿no? Que está. Yo entiendo que siguen aplicando. ¿Es jurisprudencia? ¿Jurisprudencia? ¿Se aplica la jurisprudencia? ¿En el caso de un convenio se aplica en otro? ¿Podemos usar un convenio para aplicarlo en otro? No, la cuestión si quieren después lo discutimos igual, pero la cuestión de la ultraactividad es, en los convenios que tienen vencimiento, ¿no? Pasan la ronda del Consejo de Salarios del sector privado, los convenios que tienen vencimiento, si bueno, vence el convenio, caen los derechos o siguen, hasta que se negocie un nuevo convenio. Y si el convenio nuevo no dice nada sobre ese derecho, ni que sigue en pie, ni nada, ¿qué hace? ¿Cae o sigue? Históricamente se ha entendido que por ultraactividad, la ultraactividad significa básicamente que sigue en pie, que no se pierde el derecho. Y ahí hay algunas discusiones que se mete, que en realidad ese derecho que es negociado por Consejo de Salario, a partir de que se negocie y se acuerda, pasa a formar parte de mi contrato individual de trabajo, y por principio de continuidad del derecho al trabajo, al trabajador no se le pueden recortar derechos, ¿no? Como bajar el salario, por lo cual sigue en pie. Esto es toda una discusión ahí, pero en síntesis, la ultraactividad es si lo que está negociado en un convenio del 80, desde los consejos de salario en adelante, los consejos se reinstalaron ahí cuando terminó la dictadura, y el primer ronda que fue el 85, con representatividad limitada, ¿no? Decía, no, en realidad puede venir a negociar, pero que yo diga que puede. Pero igualmente se negociaron un montón de cosas, y en algunos grupos de actividad más que en otros incluso. Hay grupos de actividad que tienen cantidad de derechos negociados que están negociados desde el 90, ¿no? Bueno, después vino otro gobierno no tan amigo de los consejos de salario y lo borró de vuelta hasta el 2005. Pero bueno, en ese plazo que estuvieron vigentes los consejos de salarios ahí, hay normas negociadas. Incluso antes de la dictadura, ¿no? La norma de consejos de salario, si no me equivoco, es del 43. De ahí hasta la dictadura que estuvieron los consejos de salario, también hay derechos que se conquistaron allí que siguen en pie. Pero cuando viene el trabajador a consultar, ¿no? A plantear una situación, determinado sector en particular, capaz que lo tenemos normalizado, le contestamos, pero no sabemos dónde está. Y dónde está es en un convenio de 50. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que salir a buscarlo, tenemos que hacer ese ejercicio. A mí me pasa, yo trato de hacer ese ejercicio porque en definitiva, si no, te falta información arriba de la mesa. Y si te falta información y el otro la tiene, comiste, marchaste. Por eso es importante también nosotros salir a buscar estas normas. Conocer ahora está bueno que en el próximo taller van a venir compañeros de jurídica, de la federación, que puedan consultar ahí también. Estas normas, llévenselas acá a Víctor, les va a pasar estos materiales, lo que yo les pasé a él en realidad, el TOFU, el 5500. Véanlo, díchenlo. Porque en definitiva es en lo que la administración se va a basar para tomar decisiones. Y también en lo que ustedes se van a tener que basar para decir, bueno, la decisión que tomaste está mal. Está mal sustancialmente porque estás tomando una decisión sobre un derecho que tenemos y que no lo estás considerando, o procedimentalmente estás aplicando una sanción sin seguir el proceso que marca la norma que reglamenta cómo vos tenés que aplicarle sanciones. Pero parece que hay que ir a la norma, no queda otra. Vamos a seguir un poquito más. Bueno, esto es un poco lo que veníamos charlando. Búsquense también, yo se la paso a Víctor, no la traje impresa hoy, la ley de creación de ACE. Más allá de que la Constitución en el 59 dice que el Estatuto del Funcionario Público tiene que sancionarse por ley para y esa cantidad de ítems, ¿no? Literales a los cuales debe aplicar ese estatuto, la propia ley de creación de ACE dice que va a trabajar o deberá tener su propia reglamentación. Por ese lado también
es que hay una obligación de alguna forma de sancionar un estatuto propio, que es un poco lo que se ha encaminado por lo que me han comentado. El 5500, que eso sí bueno, tienen uno solo que se lo pasé, pero también se lo pasamos. El TOFUC, que es un compilado normativo en definitiva, ahí tienen normas ordenadas, ¿no? El TOFUC lo que hace de esas 600 y pico de páginas es ahorrarle un poco el trabajo a ustedes. Por suerte, porque si no, para mí no hay forma. Si no hay un texto ordenado, no hay forma. Tienen que salir a buscar resoluciones por ahí. No, de partecita. Yo leyendo para este taller y buscando información, la cantidad de cuestiones sustanciales que están reglamentadas por leyes de presupuesto. Te volvés loco. Una ley de presupuesto con 1000 no sé cuántos artículos, tiene un artículo, pero ya la mitad, que reglamenta una condición de trabajo de ustedes. Tienen que salir a buscarla. Entonces, ese amigo, el TOFU, les facilita un poco la tarea. ¿Y después qué más tenía? Bueno, esto es un poco, ustedes ya lo conocen, un poco lo que me contaban. Los diferentes contratos que tienen ahí en ACE, de acuerdo a lo que pude indagar un poco. Presupuestado, el del 256, Soriato. Creo que les pasa un montón por lo que me han comentado ahí en la cortita también. El contrato de suplencia, por ejemplo, que son eternos. Otro tema para trabajar. Otro tema para plantear, para discutir, para digerir. Prórroga, queda contratado, permanente. Eso igual excede a ACE, ¿no? Excede a ACE absolutamente. Lo he visto en otros organismos del Estado, pero abundante. Y son contratos de trabajo precarios, absolutamente. No se pueden certificar, no pueden faltar, no tienen licencia. Y ahí es un poco donde... Ahí es un poco donde Cascaville decía, hay un fraude de la Constitución. Porque si la Constitución me dice que yo tengo derecho a la carrera funcional, a la estabilidad, son todo trampas que hace el propio Estado todos los días. 2, 3 años están sin licencia, no se pueden enfermar, si se enferman le dan la baja. Es estresante totalmente, porque es jugar con el bolsillo de la gente. Sí. En realidad se 5 jugó con el años que bolsillo. están rezando y no Se jugó con el enferman. bolsillo de la gente. Se formó esos presupuestos, esa forma de trabajar en el COVID, y siguieron de largo. Sí, bueno, lo que dice la compañera, que en la pandemia, en definitiva, se utilizaron estas herramientas de forma contraria a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso un poco después quedó instalado. Y por la necesidad de la gente. Que pasa en muchos sectores de actividad, ¿no? También en el ámbito privado, en el ámbito público, es decir, bueno, herramientas que dio el COVID, que dio esa situación, flexibilizaciones de las obligaciones empresariales y también el Estado como empleador, que después en realidad quedó flexible, esto vamos a usarlo, y aquello es una goma, ¿no? Principalmente pasa menos en el ámbito privado, eso pasa mucho, esos contratos de suplentes tan extendidos pasa más en el ámbito público. Claro. Así hay como un marco también normativo que regula que cada 90 días, aquel que entra como a prueba o suplente queda fijo. Pero el ACE no. Yo leí en este artículo de Cascaville que decía ayer, y yo no indagué dónde fue, pero él ponía en ejemplo, en ese fraude constitucional, de una situación que se había dado en la dictadura en determinado ministerio, que no decía él en el artículo cuál, yo la verdad no tengo idea, creo que debe haber pasado varios, pero él se refería en uno en concreto de este autor. Que lo que se hizo fue otorgar beneficios a funcionarios presupuestados para que renunciaran y después contratarlos por derecho privado, en un contrato con inestabilidad laboral. No, renunciar, te llevas tanto y después me queda a mí, reduzco el Estado en definitiva. ¿No? Y eso... Eso fue lo que se hizo en el 90. Bueno, en los 90 la flexibilización. Ahí es la cuestión que está, que digo, una cosa es la destitución y otra cosa es la renuncia. Y perdimos salario vacacional, perdimos todo. Ah, bueno, sí.
No, en los 90, Todo incluido. flexibilización laboral a pleno. ¿No? Chau, consejo ese fue el paño de chau, consejo de salario, ¿no? Chau, negocio colectiva. No. Pero nunca más se pudo recuperar. Y bueno, pero son discusiones, lo que yo decía al principio, son discusiones para dar todos los días. Capaz que si no se puede recuperar hay que armar un par de comisiones de trabajo, ¿no? Y trabajar el tema. Y ver cómo se puede plantear y de qué forma. Capaz que excede a la federación, ¿no? Capaz que es más para el movimiento sindical en general. Pero eso es una definición de ustedes, es algo para discutir ustedes. También este tema de los contratos sucesivos. Si yo aplicara el derecho privado, ¿no? El derecho laboral privado, si bien no hay una norma que lo establezca, no hay quien discuta el día de hoy, ni los abogados más que escriben y teorizan en defensa de empresas, ni el más defensor de la empresa discute de que si hay al menos, yo creo, hay algunos que lo discuten si es 3 o 2. Hay algunos que entendemos que 2 contratos sucesivos con plazo determinado transforman la relación de trabajo en una relación por plazo indeterminado. El más defensor de las empresas, si hay 3, no lo discute. No se anima porque le da vergüenza. Yo tengo una empresa, contrato por 1 año, por 6 meses y termina, y el otro día empieza de vuelta otro contrato, y luego firmar y le doy el alta y la baja en BPS y la alta y la baja en BPS. Lo que no quieres hacer es pagar un despido. Porque la temporalidad del contrato tiene que tener un arraigo. Bueno, acá está la discusión de las tareas permanentes, ¿no? Este tipo de contratos con plazo determinado en la función pública está atado a la permanencia de las tareas. Bueno, ¿qué significa tareas permanentes? Porque hay tareas permanentes que tienen que realizarse todo el tiempo por un plazo de tiempo. Y hay tareas permanentes que no tienen que realizarse todo el tiempo, pero tienen que hacerse en un plazo para siempre, digamos, ¿no? Para adelante. ¿A qué hace referencia? Un tema a discutir, ¿no? Y sobre esa base podemos tener 2 tesis. En realidad son permanentes porque tienen que hacerse todo el tiempo, en determinado plazo. Es lo que pasa con los tercerizados cuando realizan una tarea permanente. No deberían ser tercerizados, sino ser del ente. Es lo que se discute en el Ministerio de Trabajo, que hay proyectos para la destercerización, y parte del Ministerio de Trabajo dice que sí, porque los funcionarios realizan tareas permanentes, y parte del Ministerio de Trabajo dice que no, porque realizan tareas permanentes, pero para esa determinada empresa y no para el Estado. Yo creo que el tema de tercerizaciones es un tema que no puede ser evadido por el gobierno que venga del tinte que sea. ¿Por qué no? Porque además, fíjense que la propia ley de tercerizaciones otorga responsabilidad a la empresa principal si la empresa contratante no cumple con sus obligaciones, ¿no? Si la empresa que me contrata a mí para que yo trabaje para él, ¿no? Él me contrata a mí para que yo trabaje para él. Si él no me paga, yo le puedo reclamar a él por responsabilidad solidaria y subsidiaria, dice la ley. Hace deudor solidario. Bueno, en el caso de las empresas. exacto. Si una empresa de limpieza contratada por ACE no le paga a sus trabajadores las horas extras que hace, el trabajador va a poder reclamarle a esa empresa y a ACE, ¿no? A las 2, porque lo dice la ley de tercerizaciones. Ahora, el tema tercerizaciones en sí genera grandes dificultades desde el punto de vista de la flexibilización laboral. Es una ley de gobierno Frente Amplio, ¿no? Que fue sancionada con determinados propósitos que después se dejaron un poco de lado y se utiliza para otra cosa, que es para flexibilizar el trabajo. No es el argumento con el que fue creada la ley. Pero después echar la trampa, ¿no? La utilizo para precarizar. Entonces, yo le comentaba al compañero, a mí por un colectivo con el cual yo trabajaba, me tocó dar esa discusión de decir, en realidad ya estamos en un segundo plano de las tercerizaciones. Y ahí ojo, porque yo ya no tercerizo en el territorio nacional determinadas tareas. Todas las tareas que puedan ser realizadas por teletrabajo, te lo tercerizo afuera. En Colombia, en República Dominicana, en Paraguay, ¿no?
países en los cuales seguridad social ni por chiste, dirigente sindical preso o muerto. Entonces, ¿dónde voy a contratar? ¿En Uruguay para que se me afilien a la FFCP? Estoy loco. Entonces, ojo con ese tema. Es un tema, creo, para discutir un montón. Yo creo que tiene que haber alguna regulación al respecto. Debería. Hay una ley de teletrabajo, pero es mínima la reglamentación. La ley de teletrabajo. Que fue urgente para la Exacto, pandemia que había exacto. que funcionar. Yo trabajaba en el sindicato de Pedido Ya ahí, y nosotros, por convenio colectivo con Pedido Ya, sancionamos condiciones más beneficiosas. En ese sentido, la empresa un par de cositas la llevó. Pero la ley no dice nada. La ley no dice Y nada. básicamente lo que dice la ley es arréglenlo entre las partes. Y en todo esto que estamos viendo nosotros, en todo, público, privado, lo que sea, no nos queda ninguna duda de que hay una parte que es más fuerte que la otra. ¿No? Yo que necesito trabajar para pagar la luz, el agua, el alquiler y la comida, ¿no? Y los útiles escolares de los gurises. Entonces, dale, escribime el contrato que lo firmo. Eso es lo que termina pasando. Una de las partes impone las condiciones a la otra. Entonces, ¿de qué negociación vamos a hablar cuando hablamos del contrato de trabajo? De ninguna. Son todos pérdidas para el trabajador porque no tiene un lugar físico, no tiene contacto con sus compañeros, no le dan el uniforme, no le dan todo lo que es la computadora, por decirlo de alguna manera, todos los... Bueno, ahí por ejemplo, en estos vínculos, una empresa con mucha guita, ¿no? Pero en estos vínculos acordamos, por ejemplo, que la empresa ponía las herramientas de trabajo, la empresa pagaba una partida por el internet, eso todo lo acordamos. Bueno, la historia no terminó muy amigable, ¿no? Lo echaron a todos. Pero el argumento que puso la empresa, y lo dijo adelante el ministro, cuando fuimos a negociar al ministerio varias veces, fue una sola. ¿Pagué los despidos o no pagué los despidos? Pagué los despidos. ¿Qué me dice la ley? Que yo lo he hecho, tengo que pagar el despido. ¿Cumplí o no cumplí? Sí. A mí me sale carísimo esto acá. Yo tengo que asesorar para que la empresa haga plata. Si puedo contratar a República Dominicana y que trabajen por internet y que hablen ellos con el rider y con el rider, bueno, rider me dice, perdón que tengo el vocabulario incorporado, con el repartidor, ¿no? Con usted cuando llama y dice, no, me llegó mal el pedido, no era otra cosa lo que pedí. Si te lo hago de allá y de acá es lo mismo, allá me sale más barato, acá me sale más caro, aparte se me afilian a Fuesi. No, y me citan al ministerio todavía. Ni loco. Chao, amigos, chao, el Estado ya me dio exoneraciones, ya me hizo un edificio, ¿no? En la Rambla, ya está, ya cumplí. Chao, nos vemos. ¿No? Entonces, eso, acá lo practicó una empresa concreto, pero es una práctica empresarial en general. O sea, esto se va a ir replicando. Y ojo también con el Estado. ¿Verdad? Bueno, cuando te llaman para venderte cosas, nunca... A ver, soy un gran defensor del trabajo en general sin identificar la condición de la persona, ¿no? Si es nacional o no, a mí me parece que todos tenemos los mismos derechos. Bienvenido a todas las personas a trabajar en el Uruguay. Pero siempre que me llaman para venderme algo es de otro país. Para una empresa de acá. Ese trabajo antes, ¿quién lo hacía antes? ¿Alguien en el Uruguay? ¿Un trabajador nacional? Bueno, toda la conectividad nos permite que lo hagan afuera, ¿verdad? Yo creo que habría que reglamentar, no sé, que un porcentaje de las personas que brindan servicio para la empresa tengan que ser, no sé, digo, buscarle la vuelta. Es difícil de controlar también. Es difícil de controlar que no te contraten afuera. Porque la forma que tiene el Estado de controlar es a través de inspecciones del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que es el órgano de contralor, de que figure o no figure en planilla. En planilla no me va a figurar nunca. A mí me pasaba, perdón que me fui de tema, pero está bueno. A mí me pasaba que los trabajadores y trabajadoras tomaban una medida, ¿no? Un paro por X día. Entonces, ¿le hacía algún daño a la empresa eso? No, porque decía, ¿quieren parar ustedes? ¿Cuántos son? Somos 50. Con 10 trabajando al ritmo que trabajan en República Dominicana me bastan. Hola, dale, 3, conéctense. Chau, no hay daño en la huelga. La única posibilidad de generar un daño era a través de las redes sociales diciendo, mirá, pasa esto, pasa lo otro. O sea,
atacar la imagen de la empresa. Pero en la práctica, a través de una medida tradicional de lucha, cero daño porque te contrato afuera y no te enterás. Entonces, ¿qué le voy a decir al... Hay una reglamentación a través de la 17940 que dice que la empresa no puede romperme la huelga. No puede contratar no puede contratar personal mientras los trabajadores están en huelga. Pero si me contratan yo no me entero. Por eso, no te la rompe la huelga. Entonces, el tema de tercerización en general, volviendo a esto, es un tema para revisar, para discutir. Porque bueno, a nivel de Estado, a nivel privado, lo que sea, hay que discutirlo. Hay que discutirlo y además ahora es momento para plantear los temas, ¿no? Seguimos, perdón. Tercerizaciones, subcontrataciones, cargo de particular confianza, comisión de apoyo patronato del psicópata, ¿sí? Todos estos derechos privados. Menos el de particular confianza que está reglamentado aparte, ¿no? Pero lo demás, derecho privado. Y después lo que me había sacado del librito del operativo, que recién los compañeros me pasaron el actualizado, que también se lo van a pasar. Me saqué algunas consideraciones en general, pero me imagino que ustedes ya las conocen. Cómo ejercitar el derecho a la renuncia a la institución, cómo se aplican las sanciones, muy general, ¿no? Y ahí capaz que estaba bueno profundizar un poco en esa parte, bueno, hasta qué sanciones de qué calibre se requiere de un proceso previo y qué otra la puede resolver directamente a la dirección. Y eso capaz que está bueno. ¿No se aplica más el tema de las calificaciones con evaluaciones muy bajas, 3 consecutivas? Dice como que eso incluso en una... Sí, se aplica, pero el tema es que no la hacen en tiempo y forma, entonces no la pueden aplicar porque dejan de tener efecto las calificaciones. Ahí está, pues no se llevan. Pero 3 calificaciones bajas... ¿Y hacen evaluaciones? Sí, todo el tiempo. Ahora está. Cada 6 meses. Cada 6 meses. Pero depende también de la unidad ejecutora, ¿no? Y depende del contrato. Depende del contrato. Y depende del contrato, ¿no? Me dice. Y eso no ocupa los escalafones que tiene que ocupar el funcionario por carrera funcional, no se respeta la carrera funcional, los grados que entra un grado mayor, igual no importa. En realidad hay un tema, yo creo que hay un tema más, para mi gusto, es la transformación de cargos. Compañero, acá dice que hay un tema que hay que poner sobre la mesa que es la transformación de cargos. Ese más, Que es un poco lo que planteaban ahí, ¿no? Bueno, el suplente por tiempo determinado, ¿no? la transformación de cargo o sea, el cargo del ciclo, o sea, no, yo digo de cargo presupuestado o contratado. El cargo que la unidad cuenta con cargos de especialistas, técnicos y varios. O sea, cuando un funcionario se jubila por lo general o renuncia, ese cargo lo absorbe la unidad y lo transforma. Claro. O sea, lo transforma en un O sea, de mantener la base de... mantela, como se dice, El compañero dice de la situación en que un cargo presupuestado, por ejemplo, cese... Lo transforma en otro cargo presupuestado. ¿Lo transforma en otro presupuestado? Pero si es un enfermero que es un especialista 7, por ejemplo, Donde se necesita, Ah. puede corresponder a un cargo técnico. O sea, en realidad se hacen transformación de cargos. ¿Qué haces? ¿Vos lo que estás perdiendo? O sea, me parece que ahí es muy... Me parece que no está bien. Digo, en el cargo de los administrativos, es muy claro que la carga administrativa yo creo que se está perdiendo, cargo administrativo. O sea, están pasando a ser especialistas 7, servicios especiales. Pero en realidad si no lo nombran en eso, lo nombran como especialista 7, servicio asistencial, o sea, dentro de la parte de enfermería, Sí. con el paciente. ¿Qué es lo que te digo? Que en realidad todo eso hace, que todo eso hace que me parece que no hay un ordenamiento, que vos le perdés el hilo. O sea, vos tenés 40 cargos técnicos. Yo repito, igual. Vos tenés 40 cargos técnicos. O sea, licenciados técnicos, radiólogos técnicos, lo que sea. Cuando uno se jubila o cuando uno de ellos renuncia, la unidad puede transformar ese cargo. Está bien, vos no perdés el dinero, la unidad lo mantiene, pero vos ¿cómo le seguís el hilo? Yo eso
que esto es nuevo relativamente, digo, no sé, pero no hace más de capaz que alguien de gremio, pero hace de unos años, no hace muchos años que se empezó a hacer eso. O sea, está mal, a mi gusto está mal. Porque vos tenés 40 enfermeros, si se jubiló un enfermero y ese especialista 7, lo transformás en un cargo técnico o un administrativo. Estás eliminando la carrera funcional. O sea, se van perdiendo escalafones. Se pierden los escalafones. Nosotros contamos con, creo que nace con 108 escalafones, digo, no sé si tiene mucho como otros organismos del Estado, pero desde la al B, C, D, F, J, que son los que tenemos, claro, si vos perdés uno, porque lo transformaste en otro, perdiste un vínculo contractual donde tenés un trabajo de funcionario. ¿Se entiende más? Te entiendo, sí. Bueno, son temas para discutir, para trabajar. Lo que estaba pensando yo ahora, capaz que está bueno que los compañeros, cuando les pasen estos materiales, armar un Google Doc, un link, un formulario de Google, donde poder anotar temas, inquietudes para este siguiente de ayer. Así después lo tenemos como más ordenado esa parte de preguntas y temas de preocupación específica que podamos evacuarlo también con la jurídica de la federación, ¿no? Que son quienes están más en el día a día y en esas discusiones en contacto, porque yo en realidad veo con lo teórico, ¿no? Pero en la realidad de quienes discuten día a día esos temas y hacen los planteos, etcétera, son ustedes y ellos. Entonces ellos del plano jurídico también poder contestar eso. Esto se lo vamos a pasar, no sé si andar un poco más, pero si quieren nos quedamos conversando y bueno, un poco la idea hoy, creo que si nos vamos con preguntas, se cumplió el objetivo. Y espero que les haya aportado, que hayan podido llevarse algo, por lo menos hacer alguna reflexión a partir de esta instancia. Y nada, gracias por venir, por escuchar.